cosas. Y bueno, esta es la primera película que dirigiste, ¿no? Bueno, el primer documental. Ajá. Había hecho antes cortometrajes, varios. Pero, ¿y ya vivías en España o...? Porque ya hablabas muy bien español y todo. Y creo que la dirigiste con otro codirector. Yo pensaba que eras el solo. Hicimos juntos, la dirección es mía, él hizo la cámara y el sonido. Pero el día, digamos, era de los dos. ¿Y era también alemán? Austríaco. Sí. Ah, entonces es cierto, perdón. Y o sea, ya os conocíais de antes. Y lo conozco desde hace muchos años. Es un director, es un documentalista muy conocido allí en Austria, que ha hecho muchas películas. Para mí fue un poco mi mentor en la entrada al documental. ¿Y qué te interesó de este tema para que decidieras hacer tu debut en el documentalismo? Bueno, yo en realidad no tenía ni intención de hacer ningún debut, sino que estaba con un largometraje de ficción en este momento y ellos estaban aquí. Habían venido porque estaban haciendo un documental sobre brigadistas internacionales austríacos y me pidieron ayuda en la traducción en algunas entrevistas y nos entrevistamos con Emilio Silva, que es el presidente de la recién creada ARMH, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Y a mí el tema sí que me interesó desde los inicios, porque yo con la guerra civil, con 16 años leí varios libros sobre la guerra civil española y me impactaron, porque la guerra civil mostró que lo que nos contaron a nosotros, que no había ninguna posibilidad de luchar contra el fascismo, lo que pasó en Alemania o en Austria, no era verdad. España había mostrado perfectamente que sí que se podía luchar y aquí había un pueblo que cogió las armas y se defendió contra el fascismo. Y eso, fuera de España, tiene muchísima importancia, mucha más que aquí dentro a veces uno cree, ¿no? Porque cuando llegué a España en los 90, me sorprendí lo poco que se sabía, sobre todo la gente joven, casi nada, los obreros, vivía en Carabanchel, nadie sabía nada, o aparentemente no hablaban, al menos los chavales de la guerra civil, no sabían, había rojos, había fachas, y hoy creo que a lo mejor sabían más de lo que me querían decir, pero a lo mejor tenían miedo en hablar, porque eso sí que existía. Entonces ese tema me interesaba. Cuando luego empezó a publicarse en el 2000, los primeros artículos de las exhumaciones, me interesó. Y luego, por casualidad, llegué a Emilio Silva. Emilio Silva nos invitó: ¿por qué no os pasáis a una exhumación? Porque le entrevistaron para una cosa, para los brigadistas, una exhumación en un pueblo pequeño en Santa Cruz, ahí en Burgos, y nos fuimos allí, Herman y yo, pero no para hacer una película ni para grabar nada para ellos, sino para verlo, pero nos llevamos la cámara. Y fue tan impactante el momento, ya llegando allí, hablando con los aldeanos, con la gente de al lado, todos hablando en voz baja, todavía con miedo. Sí, allí en el bosque, y nadie hablaba, y era una situación como casi escalofriante, y luego tan emotivo, desde los primeros momentos, que la misma noche, bueno, el momento empezamos a grabar, la misma noche decidimos hacer una película. Y yo decía, decidí, pues la voy a dirigir y la hacemos, y ahí empezamos de forma totalmente espontánea a hacerla, por la misma emoción, las sensaciones que sentimos ahí. Y es curioso el título de la película, te iba a preguntar, porque claro, también decís en la película, dice alguien, que los lugares donde menos guerra hubo fue donde más represión hubo. Una paradoja curiosa, ¿no? De hecho, hace el primer ciclo, que también estuviste tú, vinieron unos chicos de Burgos que pusieron una película, no sé si te suena, el lugar que ya no está, si no te recomiendo que la veas, y hablaban también, tenían un poco esta tesis, ¿no? Que quizás Franco o los franquistas, por evitar que en la retaguardia tener, o sea, en el propio terreno, tener enemigos dentro, pues nada, ahí cortaron por lo sano y... Sí, no, por supuesto, la represión creo que la hubo en todos los sitios, pero donde más llama la atención es en estos lugares donde no había guerra, había una limpieza étnica política, uno de los terrores más grandes del siglo XX en Europa, porque si se hubiera tenido que cargar 5 millones, se hubiera cargado 5 millones, bastaba con 200.000, porque el terror, pero la disposición, pero la disposición que había, aparte que había 1 millón de muertos en la guerra, hay que sumarlo, porque la culpa está
los que empezaron, por supuesto, más los entre 100 y 200.000 asesinados, pues en una guerra civil digamos, durante la guerra y después, sobre todo, pues fue un terror tremendo, y la única intención era, evidentemente, crear miedo y paralizar a la gente, al pueblo, a no seguir resistiéndose. Era un terror sistemático. Sí. Por eso lo de por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro, el título no es muy poético, pero a mí me parecía en ese momento importante porque no es más que un ejemplo. En Santa Cruz hay miles en España. Y por eso ese título tan digamos, pragmático casi, ¿no? Decir que eso no es más que un ejemplo. Es curioso también cuando un señor dice, soy el nieto de uno de los cuerpos que aparecen. O sea, ¿hasta qué nivel ya hemos llegado, ¿no? Como que ya es muy físico todo, ¿no? Como que, y de hecho también es curioso también cuando lo de que si deben estar en una caja o no, se reduce un poco a eso, pero también es como el orgullo, ¿no? La dignidad de decir, bueno, pues mi abuelo está enterrado en un cementerio, ¿no? Sí. Digamos, ¿no? Ellos han sido, porque hubo una discusión, ahora ya no la hay, pero en su momento con el PC, alguna gente del PC que acusaron a la RMH, ¿cómo podéis vosotros, que son algunos comunistas, luego enterrarlos en los cementerios? Sí. Y la RMH decía siempre, es una decisión de los familiares, cada uno decide. Y claro, esas familias han sido siempre los parias de los pueblos, no podían participar, no eran iguales y quieren el derecho de ser iguales. Y si quieren estar como todo el mundo en un cementerio para no ser diferente, porque ya han sido perseguidos durante tanto tiempo y siempre tratados como alguien menor, pues ahora tenían el derecho, no quieren estar, algunos sí, otros no quieren, y otros quieren estar como todos los demás en un cementerio cristiano, porque no, es su decisión. Y desde luego lo que no se puede hacer es decir o obligar a las familias de nuevo a hacer lo que no quieren, porque ya demasiado tiempo han sido obligados. Y esa fue una discusión entonces sobre el 2000, entre el 2003, 2006, con el Foro por la Memoria, absurda. A mí me parecía absurda, porque lo que dice este chico, a la gente lo que tiene que hacer. Lo que dice este chico, que por cierto ha sido dirigido una película documental sobre él, que si hubiera, el 23F hubiera triunfado, bueno, no sabemos hasta qué punto triunfó o no triunfó, pues que lo que decía de que ya se habían empezado a hacer algunas exhumaciones y se paró. Eso también lo dijo Cecilia Bartolomé, que estuvo aquí hace un par de semanas, y comentaba lo mismo, ¿no? Yo eso no lo sabía, yo debería saberlo, pero los españoles lo desconocemos. Yo tampoco sabía que se habían hecho exhumaciones antes. Muy pronto, que se habían hecho exhumaciones antes del 81, sí, lo pero de una desconocía. forma espontánea de la gente misma, no fue una cosa, no estaban acompañados por arqueólogos, por científicos, no se documentaron, fueron familias o grupos, gente que buscaba sus familiares y los sacaban porque querían. Y eso ya estaba creciendo poco a poco. Y una de las cosas que paró, por supuesto, claro, es que eso, si esto llega a la luz y se extiende en Europa y tal, la imagen del franquismo que se estaba intentando maquillar con todo ese pacto de la transición, pues hubiera sido dañado fuertemente y les hubieran obligado a los socialistas a apoyarlo, seguramente. Yo creo que eso es, por supuesto, una de las razones por el golpe. Porque el terror, digamos, todo ese terrible terror que no se sabía quizás demasiado en esta época a nivel público, porque las familias sí que lo habían vivido, pues se volvió a ocultar a través de parar las exhumaciones. Y entonces las exhumaciones hubieran sido mucho más fuertes, porque entonces estaban vivos muchísima gente, los hijos, muchos testigos. En el año 81, imaginaros, estaban... Y por supuesto todos los torturadores y todos los verdugos estaban vivísimos y muchísimos todavía podían tener datos, podían tener más datos de dónde estaban los cuerpos. Claro, y podían haberse abierto juicios, sobre todo con todos estos. En ese sentido, retrasándolo otros 20 años, pues protegieron muchísimo a los verdugos. En ese sentido es interesante también lo que dice la alcaldesa, que bueno, que es curioso porque los dos son del PP, pero ves que el nuevo ya tiene otro talante, ¿no? La otra es que es una facha franquista total. Y dice, bueno, eso es como quien quiere regar una remolacha. Sí, o sea, pone a la altura... Es que ahí notas perfectamente cómo piensan sobre
las víctimas de los demás, ¿no? Lo interesante es que su familia ella viene de la familia de los herreros del pueblo, y estos herreros que se menciona también, su abuelo había denunciado al otro, le había puesto en la lista, y ellos se han quedado con todo, las riquezas del otro. Sí, esa es otra cosa. Además, ella ahora es de la familia bien, pero eran Claro, por eso no quiere que se remueva la mierda. Claro, por supuesto. La madre yo en ese momento no lo sabía, pero después me lo contaron. La madre que va unida a otras tanto, cosas. Sí, claro. sabe perfectamente que hay, ¿no? Y estos también han tenido que vivir con, yo creo, porque por el odio y por, no sé, como lo que expresa, lo que emana la madre, noto que, claro, tienes que vivir con eso de repente, saber que tu padre ha llegado a lo que ha llegado, mandando a la muerte a otro, ¿no? A otro muy querido, y eso no creo que sea muy agradable tampoco vivir, aunque han vivido muy bien, pero... Sí, lo que pasa es que, pero no lo piensa en esos términos. No lo piensa, pero lo arrastras también, quiere decir... En el inconsciente. Sí, el inconsciente, claro, el inconsciente es que reprimen. Claro. Bueno, nuestro experto en Alemania, Ángel, a ver si quiere decir algo. Buenas tardes, guten Abend. Vamos a hablar su idioma. Hay una cosa que me llama la atención, que soy yo, que soy más mayor, lo he vivido. Precisamente las organizaciones que más hubieran tenido que decir y más hubieran tenido que insistir de alguna forma en estas fueron las que más acallaron. Estoy refiriéndome concretamente porque he tenido información directa, digamos, de esas organizaciones. Casualmente he vivido y vivo en la misma calle donde vivió Santiago Carrillo cuando volvió, digamos, de Francia. Pues fueron las organizaciones que de repente, para entrar en la transición española, dijeron a la gente joven que estaba en la organización, les empezaron a decir que había que olvidarse de todo lo que habían dicho hasta entonces, de la revolución, de tal, y que había que transigir, digamos, para la transición. Y así lo hicieron. Y de hecho, muchos jóvenes, digamos, en aquel entonces se borraron o se salieron de las organizaciones aquellas. Yo creo que tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista, como la UGT, como comisiones obreras, en aquel entonces, que tenían bastante que decir al respecto, porque sobre todo los dos partidos principales vivieron la represión de la guerra civil, pues creo que se acallaron y tal, ¿no? O sea, no sé si en este terreno has tocado algo y tal. Bueno, sí, supongo que lo que vosotros sabéis, también sabéis. Hablando con personas que saben mucho, han estudiado, han profundizado sobre ello. Uno, además estuvo aquí la última vez que estuve yo también, el Manolo Chivite. Sí, que estuvo él siempre decía o le dice que la izquierda tenía demasiadas prisas para llegar al poder. Y sobre todo la cúpula del Partido Socialista, apoyado por los alemanes y quizás también por el CIA, pues entraron, tenían un interés sobre todo de llegar al poder y ceder y hacer ese pacto del silencio con el franquismo, que implicaba el silencio y sobre los crímenes franquistas y la impunidad absoluta, que es hasta hoy. Y además, eso lo traté en otra película en la que estuvo, proteger a los protegidos de ellos, a los que les ayudaron a ganar la guerra, a los nazis, que todos estos eran también intocables en España, y así ha sido hasta el presente. Eso lo reflejas en la película de Hafner, Sí, que curiosamente hace un negocio con cerdos en Burgos. Sí, es que es digamos, esa transición, el precio es muy alto, sobre todo el dolor de las víctimas y la injusticia y la impunidad. Y eso, claro, lo arrastras hasta el presente, y todas esas tensiones que hay en España son fruto de eso, y no se van a resolver si no lo resuelves. Ya, pero es que no es tan fácil. Yo pertenecía al PSOE en las juventudes, mucho antes del 82, y tampoco podías hacer gran cosa,
porque en casa había mucho miedo. Claro. En mi casa se hablaba las cosas con mucho miedo. Y el golpe de Estado, de hecho el intento de golpe de Estado, nos pilló la verdad que con mucho miedo en mi casa. Mi madre cuando se enteró se desmayó, los carnés del partido no sé dónde se pudieron esconder, el vecino dijo que iban a venir los suyos a por los rojos y bueno, pues ¿qué hacías? Claro, si había mucho miedo todavía. Por supuesto, es que yo puedo decir lo que Claro. quiera, pero desde fuera, mirándolo desde fuera, Claro. al menos después, cuando los socialistas tenían la mayoría absoluta, A lo mejor ahí después. podrían haber hecho algo y no han hecho nada. Pero tampoco era fácil, porque No era había fácil, muchos, pero, había por muchos supuesto. intentos de golpes. Claro. Había muchos intentos de golpe bajo... Que Fácil no que es, yo no digo que sea fácil, No. digo que si hubiesen hecho algo Ya. más, la situación hoy sería otra. Y creo que el país Tendría que estaría haber menos tenido la enfrentado. voluntad de hacerlo. Creo que Franco murió mucho más tarde del 75. Todavía no. Franco o no ha muerto todavía. Porque si Dejó seguimos todo teniendo atado y miedo bien atado, ahora ya sabemos la de frase, exigir y no es a mentira. todos los partidos Sí, que han gobernado sí. y han tenido peso, entre ellos el PSOE, Sí. al que yo algunas veces he votado y soy socialista, pero soy de otro partido, que la memoria histórica no se ha solucionado y no se han desenterrado y aún ahora cuesta hablar de ello y siguen diciendo lo mismo, es que España está patas abajo. Claro. Es una tristeza tremenda y no vamos a levantar cabeza por eso. Yo creo que sí, que hay que levantar cabeza, nadie que ser tan pesimista, se están haciendo muchas cosas, pero hay que ser conscientes de las... Están haciendo tan lentamente que da tristeza, porque la ley de la memoria histórica lleva tiempo y aún ahora, sin recursos del gobierno, recursos de la memoria histórica por su cuenta, aportando dinero de los bolsillos. De verdad que desde fuera, como decía usted, desde fuera dices, no puede ser así, tendría que ser todo gubernamental. De todas Ya formas, debería estar desenterrado claro, de todas y formas, enterrado decentemente. En muchos países los procesos son largos, en España especialmente, pero también porque la dictadura duró tanto, dejó tantas secuelas, ¿no? Tanto. Pero Francia, por ejemplo, tiene mucha mierda todavía escondida, ¿no? de la colaboración. Es verdad, es verdad. Y si en Alemania no hubiesen ganado los aliados, lo mismo en Austria, estaríamos en las mismas. Digamos, haber perdido la guerra, la República, eso facilitó las cosas para Franco, y haber perdido los nazis, pues por supuesto allí desde fuera se impuso una especie de memoria histórica que también ha tardado muchísimos años, porque antes de los años 80 en realidad no se hablaba del nazismo en Alemania. Todo lo que conocemos ahora, esa conciencia, viene a partir de los años 80. Hasta entonces, los primeros 40 años se ocultó muchísimo. Hubo algunos procesos, muy pocos, básicamente no se hablaba de ello. Hubo unas leyes de prohibición del partido nazi y tal, pero la memoria histórica empezó más tarde. Aquí el problema que tenemos es que hay un partido muy poderoso que encima que está en el gobierno, que son directamente los sucesores de ellos. Herederos, pero Y no tienen una directos. posición clara en contra del franquismo, es su terror. Y eso es el problema que nos dificulta tanto. Y la iglesia, que todavía, La iglesia, el poder de la iglesia está ahí dando por culo. Pero Otra bien. persona haces tú los pedidos. Sí. Sí, hola, yo quería centrarme en el montaje, esos saltos y parones ¿a qué se han debido? No, eso era la copia. No es parte del Yo montaje. se no. quería preguntar antes, porque lo poco que he visto, espero que no toda la película. Se quedaba, digo, Sí. Hay muchos saltos a todos, Sí, que se digo sí, que digo. Sí, Es que se les debería haber probado antes. Sí, quería comentarte, hay una escena que es muy expresiva, significativa, de los 4 abueletes sordos y mudos Y ciegos. en el banco. Esto expresa un poco lo que es el pensamiento medio de España, ¿no? Sordos y mudos. Sí. Sí, yo creo que es muy metafórico. Eso fue una escena Sí. que salió de forma espontánea. Los vimos, yo los vi y sentía que tengo que grabarlos y preguntarles. Y luego
Herman aguantó muy bien la cámara y ahí vemos algo, sí, es una metáfora, es completa. De Habla mirar para otro lado. Claro. Sí. Ahí se mezclan la vergüenza, el miedo, Sí. la negación, La cobardía. la culpabilidad, todo esto se mezcla. Sí, porque no sabemos los abuelillos cada uno de qué. Claro. Claro. Pero, Pero si imaginamos- pero el miedo, quiero decir, hay que pensar una cosa. Es decir, yo claro, soy hijo de los que eran pequeños en la guerra, ¿no? Hijo de la posguerra. Y desde luego la historia que he estudiado es la historia que escribe el franquismo. O sea, que ya de entrada tengo un desconocimiento de base de lo que ocurrió, ¿no? Porque la historia estaba modificada. No solo la guerra civil, sino toda la historia de España decía que lo que hace un gobierno cuando llega, ya sabéis, cuando llega un gobierno lo primero que hace es un nuevo plan de estudios, ¿no? Y si puede cambia algunas cosas, ¿no? Pero lo que había en general, todavía en ese entonces, para los niños, o sea, para chicos de 15 años, a punto de tener las elecciones y poder votar, es tú cállate. Y eso es lo que vemos en esa imagen, que es tú cállate. Sí, Carmen. Yo, a ver, quería remarcar un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Porque cuando hubo un juez, el juez Garzón, que tenía mucho peso, que se lo cargaron por este tema, me parece que... Por la URTE. ¿Eh? Por la URTE. Ya, bueno, Por las dos cosas. Por las dos. Pero, Por las dos sí, cosas. pero por la URTE, Pero la que sobre más todo la que me preocupaba era la URTE. Por lo menos la memoria histórica Sí, fue pero lo las que dos dijeron, cosas ¿no? también influyen. Entonces, yo qué sé, como muy fuerte, ¿no? Luego quiero contar una experiencia que yo fui a Teruel a preguntar un poco a mis antepasados, pero hace como de 2 siglos. Y el cura creía que le estaba preguntando por la guerra civil. Y casi me araña, me echa no sé cuánto, cuando se dio cuenta que no iba por... Bueno, no sé si se dio cuenta, yo me hice la tonta o me mandó a una señora mayor. O sea, hay mucho miedo, ¿no? Claro, es que son muchísimos años, aquí mismo en el documental nos querían, digamos al principio cuando nos fuimos al pueblo, a grabar dentro del pueblo, digamos esa parte, esa gente alrededor de la alcaldesa, nos querían transmitir que no es bueno porque puede encender a la gente, puede crear rencillas, odios y todo empieza de nuevo. Y querían transmitirnos el miedo para que nos paralizáramos nosotros también. Y superando ese miedo, nosotros no teníamos miedo, pero haciéndolo se mostró perfectamente que no pasaba nada. Y lo mismo es que lo estaban intentando al principio contra todo ese movimiento, también desde el gobierno. Al principio, incluso los partidos de la izquierda no estaban en favor de esto. Y había muchas señales en contra de ese movimiento, porque no era controlable por nadie. Lo que mostró en todos estos años que nunca hubo un enfrentamiento, ninguna exhumación, no provocó ninguna tensión entre las familias y los pueblos y lo que sí que hizo es curar muchas cosas o ayudar al menos a dar un paso y calmar, digamos, ansiedades y hacer hasta un cierto punto una justicia, ¿no? Y es algo que ha dejado algo muy positivo. El miedo, digamos, sientes cuando te lo han impuesto, pero a lo mejor no tienes razón. ¿Por qué? Se ha sentido miedo en los años 80 cuando en el fondo el enemigo, digamos, entre comillas, ya no era tan fuerte. Yo creo que los socialistas en los 80 hubieran podido hacer mucho más. El tema es que muchos de ellos que estaban en el gobierno eran hijos de también. Es que no era un movimiento necesariamente de resistencia contra el poder, sino ellos mismos eran de familias muy implicadas. Y eso también creo que es una parte de la... ¿Habéis proyectado el documental en el pueblo? Sí. ¿Y cuál ha sido la reacción? Pues bien, muy bien. ¿Fue la alcaldesa? No. De hecho es que no lo hicimos en el pueblo, sino en Aranda. Y vino todo el pueblo porque hay una sala muy grande y vinieron muchísima gente, pero no la alcaldesa ni nadie de sus familias. Pero sí sabemos que la ha visto y la ha visto todo el mundo. Pero bueno, y en la zona, en Vado Condes sobre todo, que también la hemos mostrado muchas veces. Bien. Digamos, los familiares, los que les toca,
Para ellos es muy importante verse reflejado y verse apoyado. Y para los demás hay un sector pequeño, bueno, una parte, los hijos, pero los hijos no tienen culpa de ello. Incluso si su padre fue un asesino, el hijo y el nieto aún no tienen la culpa de eso, ¿no? El problema es que la asume defendiéndolo, eso es lo malo. Ahí, porque también habría que atender a todos estos nietos de asesinos para que tú no eres culpable, entonces no tienes que asumirlo y defenderlo, sino puedes distanciar perfectamente, pero ahora eso no se hizo tampoco. Y hay una parte de ellos que sí da ese paso y otros que se quedan en silencio. Y por ejemplo, en mi última película, donde ese tema sale un poquito, de una forma, porque es un retrato de Gonzalo que sale en esta película también, incluso de haber sacado ese tema un poquito en el pueblo de Vado-Condes, donde todos estaban encantados con la película, pero hay un sector que es ya pequeño, tenía muchísimo problema con estas tendencias. ¿Por qué sacas si el todo es muy bonito en el pueblo, ¿por qué sacas la memoria histórica para ensuciarlo? Y claro, es que hay todavía un sector que no ha aprendido nada. Se llama Santa Cruz, por ejemplo. Santa Cruz, por ejemplo. Desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo, perdón. Es un retrato del chico que vimos. Que es un agricultor, Gonzalo. Ah, sí. Es el mejor. Luis Gonzalo Martínez, ese es muy inteligente. Sí. Y por eso yo desde entonces me hice amigo, porque me impresionó tanto ese agricultor que habla tan bien, que es tan sabio, tan valiente, me hizo amigo. Me hice amigo y a lo largo de los años fuimos una amistad muy buena, y al final, hace unos años, pensé que quería hacer una película sobre España en la crisis y no sabía muy bien cómo enfocarla. De pronto un día él me invita a una matanza de cerdo, voy ahí con la cámara como siempre, y es tan intenso y tan bueno, y esa intimidad fue una experiencia tan bonita, que decidí por qué no hacer una película sobre él, sobre el pueblo, sobre la agricultura, y a través de eso contar España durante la crisis, cómo es, pero desde el punto de vista del mundo rural, ¿no? De las grandes urbes. ¿De qué año es? Del año 15. Sí, Günther, yo quería preguntar... Tengo alguna copia, si queréis, he traído algunos películas. Qué bien, sería estupendo. Sí. Me decir que lo trajeran aquí. Yo quería preguntarte tu opinión sobre una anécdota que tengo, digamos, de una profesora alemana. Una profesora alemana, cuando yo tenía unos 10 años, nos dijo una cosa que se me quedó grabada. Nos dijo que un país se recupera mucho más tarde, tarda muchas más generaciones en recuperarse de una guerra civil, porque tienen que convivir vencedores y vencidos, que de una guerra mundial, como era el caso de Alemania, etcétera, tal. ¿Piensas que a España le ha ocurrido eso? Sí, por supuesto. El dolor de haberte enfrentado a tu vecino o él a ti, o solo el tema de las delataciones, la represión directa entre una parte del pueblo y el otro, claro, es terrible. Para superarlo es muy difícil. Es muy difícil. Es que el enemigo es tu vecino, digamos, es que estás en la tensión en la misma familia, puede haberlo. Sí. A Lorca, por ejemplo, se oye que fueron sus primos los que le delataron. Esa tensión, ese dolor, ese trauma, digamos, superarlo es muy difícil. Yo quería preguntar, es un poco una utopía, pero se me ha pasado por la cabeza ahora. A ver, de esas propiedades que arrebataron, ¿hay alguien que haya reclamado? Porque eso debía de estar escriturado, ¿no? ¿Hay experiencia de que hayan reclamado esas propiedades? Bueno, en el fondo hay algunos que lo han intentado. Yo ahora no he seguido el tema porque ha sido, digamos, tan descarado y creo que no tienes posibilidad de recuperar nada, ¿no? Porque no realmente... si no son tierras abandonadas y tal, a lo mejor sí, pero si hay otra familia que las trabaja desde hace 40 años, pues yo no conozco ningún caso que los hayan recuperado, para nada. Muchos ni los quieren reclamar. En el pueblo hay gente que dice que no quiere ni volver. Significa es mucho dolor. Significa dolor. Mucho dolor y no tienes nada que hacer, creo, en España. Ahí, por supuesto, digamos, los hijos
de los asesinados, todos tienen una especie de pensión pequeña, que eso sí que hizo el gobierno socialista. Sí. Las víctimas tienen, se han podido probar que han sido víctimas del franquismo, tienen una compensación. Sí, una compensación, exactamente. Sí, Bueno, sí, mi abuela salió. se la dieron, pero a mi madre ya no le dieron. Claro, es que es poco, tampoco ha sido gran cosa, depende también de circunstancias y cómo fue, pero eso sí que existió, pero otra cosa no. A lo mejor los registros hasta desaparecieron, ¿no? Sí, pues, Los registros, o claro. todavía, simplemente el archivo militar de Salamanca, que todavía no es accesible, que es un escándalo increíble. Ah, que no es accesible. No, hay muchos archivos en España de la guerra civil y del franquismo que no son accesibles y están ahí. Ah, que no Es son una cosa accesibles, inaudita. Eso sí que es también desaparecieron. alucinante. Ah, qué interesante. La FAES, la Fundación FAES sí pueden. Sí, claro. Y la Fundación Franco quizás también. Pero eso es una de las cosas alucinantes que no se explican por el miedo ni nada, es que es simplemente, no sé, qué pacto hay detrás. Yo quería hacer una reflexión, ¿no? Porque es verdad que cuando ves a la gente, ¿no? Ahí tratando de desenterrar los huesos, para eso decimos de meterlo en una caja, ¿no? Que responde a una tradición funeraria ancestral y que algunos de los que están ahí para nada querrían estar en Camposanto, ¿no? Es verdad que los cuerpos llegan a ser propiedad de la familia y la familia hace lo que quiere, pero no deja de responder a un ritual funerario, ancestral y religioso, ¿no? Y que es curioso porque muchos de los que están ahí enterrados jamás querrían estar. No lo sabemos. No. Bueno, por ejemplo, porque hay mucho... donde mataron a 18 personas, incluido un abuelo, ahí no los enterraron en campos. Claro. ¿Dónde estaban? Y puedes dejarlo donde estaba, poner un símbolo, ¿no? Y sus nombres. Y sus nombres. Pero luego eso de desenterrar, meter en una caja y luego... Tiene una parte un poco... Dices que es una discusión absurda. El reconocimiento social, lo has dicho tú, ¿no? Es que tiene que ser la decisión de los familiares. Claro, sí, Si es los lo que se familiares, entiende. Y si que, los familiares quieren sacar los cuerpos... Tienes una proporción de... Bueno, casi todos son enterramientos cristianos, ¿no? O hay una proporción de familias que han dicho, no, yo no voy a un camposanto. Yo no te sé decir la proporción, pero hay... La inmensa mayoría. Bueno, la inmensa... Al principio sí, ahora, digamos... No te lo sé decir, pero es que es una decisión siempre de los familiares. Cada uno decide. Ese tema. No, pero tiene una parte morbosa, tiene una parte muy morbosa. No, eso creo que es muy injusto que digas eso, porque yo creo que cuando tú has vivido, no sé si tú has tenido la experiencia, pero cuando a ti, al menos a mí me lo han relatado muchas veces, cuando te han matado a tu padre, incluso a lo mejor lo has visto cómo se lo llevaron. Tú sabes que está en una fosa tirada por ahí en el bosque y tú quieres recuperar ese cuerpo y tal. Claro, pero responde a un ritual, y religioso, de que esos huesos contienen algo del... ¿Pero por qué no? No, solo lo comento, solo comento. Pero lo que quiere decir que es una forma muy yo lo natural. respeto, pero que no deja de ser algo muy ancestral. Bueno, pero ancestral es enterrar un cuerpo siempre, siempre. Quemar, y que está muy en contra de muchas de las ideas de algunos de los que están ahí en las cunetas. Ya, pero mira, yo creo que en la guerra civil, en la república se murieron en esos pueblos mucha gente de izquierda y están todos en el cementerio. Porque no querían estar encerrados en el cementerio. Y que para mí la memoria histórica es mucho más que desenterrar cadáveres. Memoria histórica es contar la verdad, lo ocurrido, juzgar, como dice uno, dice juzgar, eso sí. Claro, pero también la otra parte tiene algo, quiero decir que es discutible. Quiero decir que la parte, y por eso está trayendo tanto problema. Claro, no, pero si un familiar quiere recuperar su cuerpo, para mí no hay discusión posible. Porque el franquismo sí que les obligó a no hacer nada y dejarlo ahí dentro, y no podían acceder a los cuerpos, no podían acceder a los huesos de sus familiares. Yo desde luego pienso, si yo estoy con mi mujer de toda la vida y se muere,
yo no digo, bueno, fuera, no. Hay un rito, sí, y quiero es un decidirlo, rito, eso y es lo quiero que quiero decidirlo decir, yo. que La familia es la que tiene que decidirlo. Claro, responde a un rito Y ya y a está. que el cadáver tiene propietario. Bueno, claro, y ya está. pero es Y, que es así. y da lo mismo que esté en el cementerio en el que pueden estar todos. Sí, por eso digo que No hace como falta que sean algunas católicos. costumbres También hay que ancestrales. respetar la voluntad de la persona, porque como mujer puede decir, pues mira, yo no quiero que me entierren en el cementerio. Si ella en vida lo puede decir, exactamente claro, hay que seguir eso. eso A sí, ellos, ese a es ellos el les problema. pilló, a ellos no les pilló, No les pilló, no tuvieron la no oportunidad tuvieron de la decir lo que oportunidad de querían. decidir. La solución sería que hubiera cementerio republicano en todo el pueblo. Civiles. O sea, civiles, Hombre, como claro. Madrid, por Hombre, ejemplo. claro, como Madrid, Es interesante lo que dice el cura, que en entrevistas, que ahí se escapa por la tarjeta totalmente. Dice, yo no sé nada. Además que pone un ejemplo malo, porque dice, si yo a ti te pregunto de la guerra mundial, de Hitler, pues sí sabes mucho de eso. O sea, encima no pone un buen ejemplo. Luego resulta que ese cura, me contaron que ese cura, su hermano es uno de los grandes, su hermano fue uno de los grandes asesinos. Por eso. Fíjate, y dice que no sabe nada. Estos que no saben nada y que son apolíticos son los peores. Te lo digo yo, pero eso te lo digo yo. Otro colectivo Vamos, los apolíticos. Los Otro apolíticos. colectivo del que hablas en la película. Otro colectivo del que se habla en la película es el de los jóvenes, que dicen los señores profesores que a los jóvenes no quieren saber nada, pero luego entrevistas a dos chicas jóvenes que sí se les ve que tienen conciencia de... Ahora sí, estoy hablando de mucho antes. Además, esta gente que va con Paco ya tiene conciencia y creo que ha cambiado España. Hoy se sabe mucho más de la guerra civil y del franquismo que hace 20 y pico años. Creo. Simplemente porque se habla más en público, porque los periódicos hablan más. Sí, has hecho un documental que es sobre estos cuerpos que tienen estas personas que murieron, que tienen que ocupar el lugar que quieran los familiares, que me parece justo, pero has hecho un retrato muy fiel de la guerra civil a través de un pueblo que se traslada a cualquier pueblo de España y a cualquier capital. Yo oigo a cada uno de los del pueblo y es justamente lo que pasó también en Madrid. Pues que la gente se chivaban de uno a otro, este es tal, pues ala, venga, a por él y a matarle, ¿no? O a la cárcel. Lo que se vivía en un pueblo se vivía en cualquier sitio de España. Y yo creo que haces más un retrato de la guerra civil que, bueno, pero claro, es que esos muertos son de la guerra civil al mismo tiempo, de la represión. También en la guerra mundial las delaciones de los judíos también eran en los mismos pueblos. Sí, no, pero el pueblo en el pueblo y Madrid fue lo mismo. Lo que pasa es que en Madrid fue a lo bestia. Que en Madrid fue a lo bestia porque eran más y porque también estuvo cercado por los nacionales durante 3 años, que eso ya que ahí. Y también yo me acuerdo que en el colegio, claro, yo todavía vivía, yo tenía 11 años cuando murió Franco. A mí en historia me dieron hasta la Revolución Francesa. Tremendo. Tremendo, hasta la Revolución Francesa. Como dice la niña aquí. Yo no sé nada del siglo XIX y del XX menos, vamos. Yo terminé el AGB sin saber nada del siglo XIX y del siglo XX. No. ¿Cómo puede ser eso? Que mi profesor se quedó en la Revolución Francesa. Hombre, por favor. Pero es que hoy día, tremendo, nosotros, es que hoy todavía ese fuerte. tema en los institutos no se trata. Hay algunos institutos muy valientes que nos han invitado o invitan a algunos profesores, pero te puedes encontrar, ¿me doy cuenta? Tú pones una película así, de pronto, un día en el instituto y te puedes encontrar que el día siguiente hay algunos padres que vienen con una rabia. ¿Cómo pueden haber enseñado? Eso existe todavía. Madre mía. ¿Ves? Lo hemos vivido. ¿Ves? Esto no se acaba nunca. No, es un camino largo. Esto no se acaba nunca. No, y no se acaba nunca cuando gobiernan todavía los... No, eso es el problema. Bueno, como ¿Vas a hacer alguna película más sobre esto? ¿O sobre sí, algo porque parecido? siempre ese tema me... De hecho, es que mi último documental aparece otra vez y... Ahora, ¿qué estás haciendo? Hay 2 preguntas últimas y ya... ¿Quién está? Tú. Más que una pregunta, es una confirmación de lo que estaba contando Gunther. Que soy profesora de secundaria y formación profesional, llevo mucho tiempo en la secundaria y es increíble que aún en institutos
con todos los recortes que hay, con todo lo fuerte que está cayendo también en la educación, que no se atreven tanto equipos directivos a abrir, pero pues para confirmarlo, este año mi instituto es bilingüe francés, San Sebastián de los Reyes, y tiene intercambios con Francia. El profesorado de Francia, que trae aquí a sus alumnos a conocer este entorno, el instituto, la escolarización, lo que sea, y España, les llevan, vinieron de Ciencias Sociales el año pasado, les llevan al Valle de los Caídos. Joder. Y les explican más de historia de la dictadura y de Franco que aquí actualmente. En el programa y lo que ellos venían, que quedaron horrorizados el alumnado al ver el Valle de los Caídos, cómo se le trata aún, es decir, honorando a Franco, de que regresó, los profesores lo comentaban con los profesores españoles y con nosotros. ¿Qué pasa? Y luego a mí me enseñaron, bueno, a mí, algunos que charlamos con ellos, nos enseñaron la programación, lo que tratan en Francia sobre el franquismo, esa etapa de España en historia, asignatura de historia, y actualmente dan más que en España, que aquí. Claro. Y yo me quedé congelada. Sí, claro. Ya teníamos cierta rabia, cansancio, hartazgo, pongámosle adjetivos, pero me quedé congelada. Es que hay que constatar que también efectivamente que una parte de la historia de España actual la están haciendo los extranjeros. ¿Cuántos documentalistas españoles? Los primeros. No, están haciendo lo mismo. Claro, pero ¿cuántos? Pero ¿Cómo tiene se que puede ver- entender que aún en Bueno, el estemos gobernado por un partido que es una organización criminal, que tiene infinidad de Bueno, casos implicados, que cuidado son miembros de con lo esos que dice. partidos? A ver, ¿Cómo se puede entender que una parte de la riqueza de España, de los grandes ricos, esa riqueza fue generada por apropiación de la élite republicana, burguesa, que incluso la podía ser conservadora, porque la república era mitad conservadora y mitad de izquierdas, y más conservadora que izquierdas? Eso que se tuvieron que largar a Francia, a Estados Unidos, a Inglaterra, etcétera, se apropiaron, esto se creó un Estado sin ley. Los archivos franquistas se empezaron a abrir, se han abierto, y se ha descubierto el historiador Ángel Viñas, en un libro, bueno, pues un libro muy copioso, que Franco acumuló una fortuna en solamente un año de 34 millones de pesetas, que equivalía a 400 millones de euros actuales. Eso desmarca la idea esa de que Franco estaba solamente obsesionado por el poder. Y se iba a la rapiña, y la actitud de ese alcalde, de ese pueblo, es la actitud de cualquier pepero de mierda líder del partido que está gobernando ahora, que es una auténtica vergüenza. No hablamos, se están mofando y riendo de la gente de forma descarada, y eso hay que decirlo. Y esa señora hablará por cuestiones de pueblo, pero también habla porque pertenece a una organización criminal, a un partido político, que es una auténtica vergüenza, y que seguirá gobernando debido a la incultura que hay en este país, a la falta de pedagogía política, y así no se avanza. España es un país que está muy atrasado, Sí, claro. está a un nivel muy inferior a Argentina, pero no es casual. a cualquier república americana que haya padecido esto mismo, y mucho más reciente. Claro. Pues sí. Argentina, Claro. Uruguay, Brasil. Sí, está bien la queja, pero Ellos, responde a una... nosotros, que muchas veces la élite española adopta una actitud prepotente hacia las antiguas colonias, ellos nos están haciendo la historia, nos están dando lecciones. Y la historia la estáis haciendo los que estáis aquí, los extranjeros, en buena medida. Franceses, ingleses, alemanes. También tiene que ver con que las subvenciones para ese tipo de películas en España no se los dan. Muchísimas gracias por venir, como ya tienes. Es que estoy preparando ahora un primer largometraje de ficción y trato el tema otra vez porque hice un documental sobre violencia contra la mujer que se llama La maleta de Marta. Y la ficción ahora trata también ese tema. De violencia de género. Sí. En eso estoy ahora. Ese es el buzo. Ese es el buzo. El buzo, exactamente. Vamos a rodar en febrero o marzo. ¿Y el vuelo hacia Kiriwina? Eso es un documental que estoy preparando también, es el siguiente proyecto. Pero eso es una sorpresa, Andy, ¿no? Que no Sí, tengo sí, ni sí, idea sí, que no, es es que Kiriwina, después de he visto seis- lo que es y, joder, No, qué es que maravilla. son, necesitaba, he hecho 6 documentales en España sobre España. Ahora, Cambiar un poco. Cambiar un poco. Además, parece un tema que yo estudié antropología y el punto de inicio es Malinowski, que encontró ahí esa sociedad tan impresionante, esa sociedad madrilineal, que es muy
que luego influyó en muchas, digamos, la descripción de ese pueblo influyó en muchas teorías sexuales después, y es un tema que tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo y ahora es el momento. Hablemos de sexo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Como ya tienes la claqueta de la claqueta, pues tenemos un pequeño desayuno. Yo me preguntaba a la playa. A ver, ¿puedes hacer una foto? Y he traído algunas, alguien me ha pedido película y tengo de la última también si alguien la quiere. Ah, pues sí. A ver, una foto ahí. Ponte la camiseta. Espérate. Ponte la camiseta. Póntela así, sí, al revés. Bueno, da igual. Cualquier lado. Bueno, que se vea la claqueta. La claque. Sonreír. Vale, muchas gracias. Bueno, recuerdo que... Vale.